Logró su independencia hace apenas 60 años en 1948, en cuyo proceso nuestro país, Guatemala, desempeñó un papel determinante dando su voto decisivo a favor en las Naciones Unidas. Fue un momento histórico que hoy en día nos sigue uniendo con lazos de amistad, además de los vínculos comerciales. Sabemos que el Estado de Israel y sus pobladores tienen un aprecio especial por Guatemala y los guatemaltecos. Israel es un país que, a pesar de sus dificultades, ha encontrado la fortaleza para aprovechar el potencial de sus pobladores, destacando inventos en diversas áreas. Es el país con el mayor número de documentos científicos por habitante y uno de los más altos en relación al registro de innovaciones a nivel mundial. También sobresale en diferentes aspectos su sistema educativo, ya que tiene la tasa más alta de estudiantes universitarios a nivel mundial y la mitad de ellos cuenta con doctorados, además de cero analfabetismo. Israel tiene el tercer puesto mundial en cantidad de empresarios en relación a sus habitantes, es decir, son muy emprendedores, creativos e innovadores. Es el segundo país del mundo en lectura de libros por habitante y tiene el segundo puesto de nuevas compañías de alta tecnología del mundo. Cuenta con el laboratorio farmacéutico mayor productor de medicamentos genéricos del mundo y otros aspectos relevantes. Israel ha pasado de ser un pueblo antiguo a un país moderno y exitoso. Con el desarrollo de este programa Inversión y Desarrollo, esperamos a contribuir a que los guatemaltecos despertemos y tomemos estos buenos ejemplos que nos ayuden a nuestro país a superar los problemas económicos y sociales que tenemos. El día de hoy nos acompaña el señor embajador de Israel, el abogado Isaac Bachman. Sea bienvenido. Gracias. Quien es un diplomático que cuenta con una gran experiencia y quisiéramos aprovechar para enviar un saludo a toda la comunidad judía que nos está viendo en el mundo por la señal satelital, por guatevisión.com en internet, por más de 500 estaciones de cable a nivel nacional y por Centroamérica TV. Shalom, señor embajador. Shalom, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Israel ha pasado de ser un pueblo antiguo a un país moderno y exitoso. ¿Cuáles pudiéramos decir que son las bases, esos cimientos que realmente han llevado a tener el desarrollo que tiene hoy Israel y que es digno de imitar por nuestros países en América Latina y en otros continentes? Bueno, Luis, seguimos siendo un país antiguo, pueblo antiguo, bíblico, pero a la vez hemos hecho el esfuerzo de construir algo nuevo, moderno, en la era moderna, un país que en tan solo 60 años de existencia logró colocarse entre los países líderes en el mundo en tantos rubros y temas. Me parece que la clave de todo es la iniciativa, la toma de responsabilidad, de pensar que nuestro destino está siempre en manos de alguien más poderoso que nosotros, pero tenemos nosotros la posibilidad de influir y de canalizar de alguna manera nuestro destino. Ni que hablar que como pueblo, como nación. Y es lo que hemos hecho con un liderazgo bueno, positivo que hemos tenido a lo largo de estos 60 años de existencia. Hemos logrado entender los cambios que tenemos que introducir en la economía, hacer el traslado de economía basada en agricultura a una economía que está basada en tecnología y en industria, porque la agricultura requiere dos recursos naturales que no tenemos. Hace falta en Israel agua, así como tierra. Es un país pequeño, la quinta parte de lo que es Guatemala en su extensión territorial. Entonces hemos buscado las ventajas que sí podemos tener y el recurso humano es el recurso que será más fácil desarrollar y es lo que hemos hecho. Hemos desarrollado el recurso humano. Interesante, señor embajador. Obviamente usted nos ha dado ahí como 10 o 12 elementos que cada uno de ellos merece un análisis en particular. El factor de la democracia es relevante. Coméntenos un poco de la participación de los pobladores, de todos los distintos sectores en mantener esa democracia. Mira, yo conozco solo un ejemplo de un país que se formó, se fundó, nació
como democracia y sigue siendo democrático, es Israel. No conozco otro país, puede ser que existe, pero no son tantos, que se fundó como democracia y sigue siendo democrático en circunstancias muy difíciles, como sabemos todos nosotros, circunstancias bélicas, con atentados, terrorismo, todo lo demás. Pero esto nos permitió un proceso de toma de decisiones muy bueno, muy fructífero. Se dice de manera chistosa que cada dos judíos tienen tres opiniones. Esto nos trae la posibilidad de intercambiar ideas y lograr lo máximo en todos los procesos de toma de decisiones. Y es algo que nos dio resultado y nos puso en todos los temas en las posibilidades de hacer un intercambio a nivel internacional también. Los valores de la democracia son más allá de solo el voto de por sí. Es el intercambio de ideas, es la libertad de expresión, es la libertad de movimiento, es un conjunto muy complicado de cosas que formaron una cultura en Israel, que en nuestra región es la única, porque Israel es el único país democrático en esta región. Y somos en este sentido ejemplo, ni que hablar regional. La democracia es el valor y el bien más importante que tenemos y lo apreciamos mucho y lo cuidamos muchísimo. Hubiera sido también más fácil en la parte del conflicto buscar las soluciones de manera militarista. No lo estamos haciendo por ser un país democrático y por querer seguir siendo país democrático, participando en la cultura occidental y siendo parte del mundo moderno de este club prestigioso de países. Inclusive casi estamos por entrar y hacer parte de la organización prestigiosa OECD, Organización de Cooperación Económico, que ahí es el club de los países más avanzados. Relevante, entonces, podemos ir dando algunos aspectos sobre los cuales nosotros los guatemaltecos deberíamos de aprender. Democracia, libertad de participación, libertad de acceso a la información, libertad de opinión, de prensa, el respeto a las libertades y también, obviamente, el tema de los valores como la creencia en un ser supremo, la responsabilidad, la integridad, la transparencia, que son como un pilar fundamental en las personas, en la familia, en la sociedad y en el país. De acuerdo. Interesantes estos elementos que conllevan a la formación de toda una cultura. Sí. Vamos a ir en un corte en este momento y luego continuamos con el desarrollo del programa El liderazgo de Israel para lograr desarrollo en sus habitantes y en su nacionalidad. Continuamos con inversión y desarrollo. Hablábamos en el segmento anterior de algunos factores críticos de éxito. Usted mencionó el desarrollo humano. ¿Cuál es la concepción de desarrollo humano en el Estado de Israel para lograr ese desarrollo económico y el desarrollo social, tecnológico que tienen al día de hoy? El concepto principal es la educación, pero se comienza desde la infancia, con la cultura nuestra, la tradición nuestra, la religión nuestra, que empuja a los jóvenes, los chicos, a estudiar, a saber, a competir en el sano sentido de la palabra. Es un fenómeno social de hacer las cosas de la mejor manera posible, todo lo que se hace. Y la educación es la clave del avance del país. Entonces, en Israel todos terminan la primaria, la secundaria, el diversificado. Gran parte de los que terminan el colegio después de un servicio militar obligatorio, 3 años para hombre, 2 para mujer, hacen también estudios académicos, y contribuyen a la sociedad, no siempre en los temas que estudiaron, pero el nivel se hace más alto y los servicios que uno recibe, inclusive en el banco por académicos, es más cómodo. En fin, es una sociedad que en su promedio
es más inteligente, más capaz. Esto trae frutos para la economía, la sociedad, el país y la nación entera. Altamente educada. Entonces, Sí. creo que como guatemaltecos podemos aprender que la educación es un factor crítico para el desarrollo y nuestro país tiene un reto, un gran desafío Sí. en atacar el analfabetismo, en facilitar el acceso a la educación en forma universal, la primaria, la secundaria y el diversificado. En el aspecto de la agricultura, sabemos que Israel ha desarrollado tremendamente el tema de agricultura. Nuestro país tiene un alto potencial en el desarrollo rural en el interior. Tenemos el 65% de la población guatemalteca viviendo en el interior. ¿Qué podemos aprender de Israel en el tema de la agricultura, en riegos, en transferencia de tecnología, en técnicas de cultivos? Estamos ofreciendo desde hace 5 décadas la cooperación del gobierno israelí al gobierno de Guatemala. Hemos ejecutado miles de capacitaciones en Israel, así como en Guatemala, y lo que podemos ofrecer es nuestra experiencia, como digo, con poca agua, poco terreno, tierra, cómo tener más con lo poco que tenemos. Y lo estamos haciendo a nivel de gobierno a gobierno. Pero le cuento que Israel no se basa tanto en la agricultura, como hemos tocado antes en el segmento anterior. Nos hemos dado cuenta que con la agricultura la economía no avanza en el ritmo que queremos como país moderno. Entonces, de poco a poco, la economía se cambió. Es correcto, pero enfoquemos todavía, porque Guatemala está en una fase todavía menor. Sí. El potencial que tiene Guatemala en tierra, en recursos hídricos, en gente laboriosa, en los microclimas y todo eso, estoy seguro que podemos aprender mucho de Israel, porque recordemos que los países han ido avanzando por distintos ciclos. Han desarrollado su agricultura, posteriormente se industrializan, luego llegan a la tecnología, a los servicios. Entonces, en el tema de agricultura, coméntenos un poco cómo es ese nivel de eficiencia, de efectividad y desarrollo. El nivel nuestro es alto, estamos disponibles en este sentido. Yo me encontré con el ministro de Agricultura, con el anterior, con el actual, del gobierno actual, del gobierno anterior. Estamos dispuestos a aumentar y ampliar aún más la colaboración que tenemos con este gobierno. Yo he hablado con varios ministros de la posibilidad de formar aquí un concepto muy israelí, el kibutz. La vida comunitaria, de compartir, digamos, los insumos que tiene uno y de dividir lo que se gana entre los miembros del kibutz, que es un concepto israelí exitoso, adaptado a la realidad cada vez más. Pero es algo que puede rendir muchísimo en sociedades donde hay mucha pobreza. El concepto del kibutz en Israel se introdujo en tiempos de necesidad, donde no había tantos recursos, y sigue exitoso hasta hoy día. Es el único país en el mundo que tiene esta vida comunitaria y sigue existiendo. Pero si hacemos una analogía con la situación de crisis energética, alimentaria, falta de empleo, la crisis social, y hacemos una analogía con Guatemala, podríamos aprender mucho de esos kibbutz a través de la estructura de los cocodes, de los comudes, de los municipios en las comunidades, donde aquí hay cualquier cantidad de recursos que podrían optimizarse. Es justamente la razón por cual yo sugiero la idea. En tiempos de falta de energía, de recursos, y es la experiencia nuestra cuando se formaron los kibbutzim hace 100 años. La vida judía en Israel sufría de escasez de recursos económicos, así como de agua, de tierra, la tierra no era fértil. Entonces, dando la mano a uno a otro, extendiendo la mano, se puede conseguir más con lo poco que cada uno tiene. Concepto de solidaridad. Entonces, Guatemala, con tantos recursos, bendecida por Dios, aprovechando esta estrategia que ustedes siguieron, seguramente podríamos lograr mejores resultados con el desarrollo rural. Vamos avanzando entonces hacia el tema del desarrollo industrial y luego abordaremos el tema de tecnología y servicios. En el desarrollo industrial, Israel tiene la empresa de medicamentos y antibióticos genéricos más grandes del mundo. Eso quiere decir que hay mucho acceso a los medicamentos, hay mucho desarrollo en el tema de insumos agropecuarios, herbicidas, agroquímicos, etcétera.
Comentemos un poco de esa industrialización que ha llevado a cabo el país y que también lo ha puesto en un nivel relevante económico y social. Bueno, cuanto más moderno el país, más exigente es la población de tener servicios más avanzados de medicina, y esto trajo hospitales muy avanzados, industria de aparatos y de insumos, y al final industria muy avanzada. Una de las más avanzadas en el mundo se llama Teva, que ofrece, es el productor número 1 de antibióticos en el mundo. Genéricos. Sí, en el mundo entero. Y el conjunto total de demanda de conocimientos es algo que se puede exportar. Y lo que estamos haciendo, el mercado nuestro está orientado a la exportación. Como que estamos cerrados en el sentido geográfico. Las divisas se puede ganar solo vendiendo a países lejanos. Nosotros no tenemos el lujo de tener países limítrofes con cual tenemos relaciones muy estrechas, aunque tenemos relaciones de paz con unos, pero no son tan estrechas como en el caso de América Central. Sí. Entonces los mercados nuestros son más allá, en Europa, en lo mejor de los casos, y en Estados Unidos. Y la idea era de producir, tener algunas ventajas como en la agricultura, salir al mercado europeo donde hace frío en el invierno con el producto nuestro antes de los demás para ganar esta ventaja y entrar en el mercado antes de otros. Y en fin, se busca siempre la manera de cómo exportar más y ganar más divisas, y con estas divisas invertir en el mercado y aumentar cada vez más y avanzar y mejorar. Sí. Entonces podemos aprender que el proceso de industrialización conlleva una serie de valor agregado, más generación de fuentes de trabajo, y que eso ayuda al desarrollo del país. Guatemala en este sentido tiene un alto potencial. Tenemos algunas ventajas, como por ejemplo la Unión Aduanera Centroamericana y la parte del Caribe, donde ya es un mercado natural de crecimiento que Guatemala puede aprovechar. Su cercanía geográfica con Estados Unidos y con muchos mercados, atraer capitales de China o de India que puedan ayudar a ese desarrollo industrial del país. Ese es un reto que nosotros tenemos, más que en el área metropolitana, también en el interior. Vamos a un corte y luego continuamos con el tema el liderazgo de Israel para generar desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. En los segmentos anteriores ya hablamos del desarrollo de la agricultura, ya hablamos de la industrialización. Y en este segmento quisiera que habláramos de ese gran desarrollo tecnológico del tema de servicios. Hemos visto que Israel desarrolla una alta tecnología en hardware, software, comunicaciones, procesadores, desarrolla inclusive investigación. Están viendo ahora el tema de cómo hasta generar nubes artificiales para los riegos. Coméntenos un poco de esa experiencia, porque Guatemala, aunque no tiene un alto desarrollo tecnológico, tiene un gran potencial. Su posición geográfica nos podría permitir que muchas inversiones de Israel, de India, de China vinieran acá. Mira, estamos trabajando con Agexport en este sentido, con Sofex, que es el clúster de exportación de software, de programación. Lo que hemos hecho en Israel es aprovechar el recurso humano, lo que se puede hacer en Guatemala de igual manera, pero esto requiere también una intervención gubernamental de atraer las empresas grandes del mundo, darles algunos beneficios, y si el país tiene el recurso humano que requiere la tecnología alta, como son las industrias de Intel, IBM, Motorola, que tienen los centros de investigación y de desarrollo en Israel, entonces la combinación de los beneficios que puede ofrecer el gobierno y la mano de obra, el recurso humano que existe en el país, es una combinación excelente. Correcto. Y esto atrae a la inversión de estas empresas, y se establecen centros. En Israel hay 4 centros de investigación de IBM. El último se abrió hace 2 meses, recién en Tel Aviv. Entonces la idea es de hacer una combinación de
capacitación de recursos humanos y a la vez intervención gubernamental de atraer la inversión extranjera, que después de un tiempo, en el caso nuestro, ya no es necesario la intervención gubernamental porque ya tenemos la ventaja relativa y la industria de alta tecnología ya sabe que en Israel hay esta posibilidad de obtener mano de obra calificada y hacer uso de la ingeniería, de los ingenieros, de los académicos israelíes. Y este conjunto, después de un tiempo, ya es un proceso automático que trae inversiones y se hace capacitación del recurso humano y es una demanda y oferta que andan automáticamente en el mercado. Es decir, que se necesita una interacción muy directa de parte del gobierno, el ejecutivo, el organismo legislativo en generar esa legislación que atraiga las inversiones, que genere desarrollo, esos líderes empresariales, los líderes educativos, líderes en los medios de comunicación. Se requiere realmente de liderazgo y la participación de todos para generar esas condiciones. Así es. Ahora, en el tema de infraestructura, hemos visto también que hay un desarrollo avanzado. Coméntenos sobre esa red de carreteras, aeropuertos, puertos. Bueno, cuando la economía anda bien y las industrias tienen su mano de obra y tienen trabajo por la exportación que ofrecemos al mundo entero en telecomunicaciones principalmente, existe también la demanda de la infraestructura buena y el gobierno en este sentido también se mete y está canalizando, digamos, los recursos para que la infraestructura general del Estado ofrezca cuanto más a la inversión extranjera, porque esto se va mano a mano. La inversión extranjera se va a donde tiene más chances de rendir más en el futuro y hay que mejorar la situación cada vez más. Y estamos en este proceso de mejorar la situación. Hemos pasado también por crisis, por ejemplo, entre el año 90 y el año 2000 hemos tenido que lidiar con 1 millón de nuevos habitantes provenientes de la ex Unión Soviética, que no hablaban ni el hebreo, nada que ver con Israel, solo el judaísmo. Y un crecimiento de 20% de la población nuestra en una década sola es una crisis, sin duda. Pero en lugar de fundarnos y hundirnos en este problema, la hemos tomado como un desafío y lo que hemos llegado es a una economía mucho más floreciente, mucho más exitosa, haciendo uso de esta mano de obra, en su mayoría bastante inteligente y académica, y hemos introducido a ellos la posibilidad de hacer parte de esta alta tecnología. Interesante, eso quiere decir entonces que las crisis también son oportunidades y lo vemos con hechos reales. Podemos aprender de esas crisis que ustedes las convirtieron en oportunidades para hacerlo acá en Guatemala también. Así simple es, sí. Ok. Sí. Ahora, en el tema del liderazgo, se mencionó el kibutz, podría ser el shalom también. ¿Cómo es ese liderazgo comunitario donde la gente es proactiva, donde es positiva, donde está ayudando a avanzar y no se está oponiendo a esos cambios? Es decir, que todos juntos están remando a un buen ritmo. El desafío es siempre leer las circunstancias actuales, tener una visión del futuro y adaptar a la realidad. Y como hemos contado, en lugar de agricultura, alta tecnología. Cuando no tienes los recursos para hacer lo que quieres mucho, que es la agricultura, entonces hay que buscar otra cosa. Aquí también, en Guatemala, lo que hay que leer es la realidad, las posibilidades y lo que rinde. Y si hay que hacer una adaptación del mercado y de la economía y hacer un traslado de los conceptos de agricultura a tecnología, es algo que hay que hacerlo de poco a poco, pero hay que comenzar. Es un proceso a largo plazo y es evidente que países que están basados en agricultura no avanzan como los países que están basándose en industria y tecnología. Es decir, que entonces la Guatemala, que tiene tantas oportunidades, tantas fortalezas y tanto potencial, al día de hoy debería seguir como 3 caminos en paralelo. Ese desarrollo de la agricultura, la industrialización y entrar también a ese mundo desarrollado de la alta tecnología
y de los altos servicios. Señor embajador, le agradecemos bastante por estos conceptos, este ejemplo de éxito que seguramente mucho podremos aprender como guatemaltecos y esperamos tenerlo en un próximo programa acá. Shalom. Gracias. Definitivamente es agradable escuchar estas experiencias exitosas de los cuales definitivamente debemos de aprender. Esas crisis son oportunidades. Israel es un país geográficamente pequeño, sin embargo sus logros han trascendido a nivel mundial. Los han llevado a ocupar uno de los primeros lugares en invenciones en hardware, en software, educación, telefonía, sistemas de comunicación, de riegos, así como un desarrollo tecnológico médico muy significativo. Israel es un país que ha sabido aprovechar todas las crisis y convertirlas en oportunidades. Así también ha aprovechado la capacidad de su gente para fortalecerse en medio de situaciones críticas, es decir, ha participado toda la sociedad en su conjunto para sacar adelante el país. Han aprovechado al máximo el uso de sus recursos naturales y en muchas situaciones casi que no tienen. Han tenido logros que sorprenden aún más por esas características climáticas y geográficas del país. Israel tiene un amplio desarrollo en acceso a medicamentos genéricos e insumos agropecuarios, de los cuales también seguramente podremos aprender. Es muy importante que veamos este Estado de Israel que ha demostrado que con dedicación, esfuerzo, estudio y un trabajo tesonero se puede salir sin pedir nada a nadie. Con este ejemplo de desarrollo del Estado de Israel que nos han dado a conocer el día de hoy, nos quedan varios desafíos y varios retos a todos los guatemaltecos. Con todo ese potencial, esas grandes fortalezas y oportunidades que tenemos como país, debemos de dejar de hablar de potenciales para hablar de realidades, es decir, aprovechar todo lo que tenemos para posicionar a Guatemala dentro de los países en vías de desarrollo más relevantes, lo cual genere mayor desarrollo humano y más oportunidades para todos los guatemaltecos, mejoras reales en fuentes de trabajo, en educación, en salud, en bienestar económico y social. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el del día de hoy.